Bendiciones y gracias por nuevamente estar en este estudio. Te agradezco a ti, hermano, que te tomas el tiempo para poder meditar un poco más en la Biblia, en la palabra de Dios. Y agradezco también porque este tiempo es de bendición para que podamos aprender juntos el estudio de Apocalipsis que hemos estado llevando a cabo estas últimas semanas. Es de gran importancia saber que seguimos constantes y que seguimos aprendiendo un paso a la vez, pero siempre con la certeza de que es Dios y es el Espíritu Santo el que nos está ayudando a entender todas estas cosas. Para dar inicio vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo, porque Él es dueño de este tiempo, Él es dueño de todo lo que pasa a nuestro alrededor, entonces hay que darle honor a través de la oración. Señor, te damos gracias por nuevamente permitirnos estudiar tu palabra una semana más en la que podemos meditar en tus preceptos, en tus consejos y en lo que está por venir. Te pido que en esta hora tu espíritu sea quien respalde este estudio, que seas tú el que tomes el control de nuestras palabras, de nuestras mentes y que abras nuestros ojos y nuestros oídos a lo que tú tienes preparado en esta hora, Señor. Te pido, Dios, que este estudio sea de bendición a todos aquellos que lo escuchen, que lo mediten y que lo guarden en sus corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, como comentábamos hace una semana, estábamos viendo, bueno, en estudios anteriores, vimos los 144,000 sellados, vimos la alabanza que había en el cielo, que hay en el cielo, a través de esta multitud de ropas, vestidos con ropas blancas. Es decir, que en el cielo ya hay alabanza y adoración al único Dios verdadero. Y Jesucristo es el que está al frente de todo esto. Recordemos que inició, bueno, el libro de Apocalipsis, hemos estado viendo el mensaje a las iglesias, de cierta manera el rapto de la iglesia, porque ya no está en el mundo, está delante de la presencia de Dios, adorando y dándole gloria solamente a Él. Y también vimos que el único digno de desatar los sellos es el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Y a través de estos sellos hemos visto el juicio que trae hacia la tierra. Vimos también cómo es que después de que se van abriendo estos sellos de este rollo, este pergamino que está en las manos de Dios, vemos la gran cantidad de catástrofes que se van a presenciar durante la tierra. Hambres, pestes, guerras, aún mayores de lo que ya se está viviendo hoy en día, se van a manifestar en ese tiempo. Pero también hemos observado que antes de abrir el séptimo sello, se abrieron los primeros 6 y después de eso venía todo lo que es la adoración, los 144,000 sellados que van a estar en pie durante este tiempo. Y posteriormente vimos también las almas que clamaban justicia, que estaban también delante del altar. Y lo menciono porque va muy relacionado con lo que leeremos en el día de hoy, que es el capítulo 8 de Apocalipsis. Si me acompañas con tu Biblia o ya sea en tu teléfono donde tú la tengas disponible, vamos a darle lectura a este capítulo. Dice, el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a ir analizando versículo uno por uno de estos primeros 5 que acabamos de leer en este capítulo. Lo primero que vemos es que dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es importante porque estábamos desde una perspectiva en la que Juan nos narra
que había alabanza, que había clamor y adoración al Dios eterno desde en los cielos. Los seres vivientes, los 24 ancianos, todos clamaban a una sola voz que solamente Dios es el único Rey soberano, que solamente Jesucristo es el único Rey soberano. Y después de eso, en el momento en que Cristo abre el último sello, todo se enmudece, todos callan. Y es impresionante observar esto porque si lo vemos detenidamente, es como cuando alguien da una orden, los que hayamos estado, no sé, en las ceremonias quizás de los días, cuando se hacen honores a la bandera, cuando se hace un llamado, ¿qué es lo que, o cuando alguien está al frente con un micrófono y luego dicen esa voz de silencio, ¿no? De pongan atención y todos callan. A veces vemos que eso pues causa, a veces se escuchan balbuceos de bla, 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 y hasta que dicen ya termina la oración, ya todos callan, ¿no? Pero como que pasa un momento así, pues, de un poco de tumulto. Pero aquí vemos que en el momento en el que se abre ese sello, el silencio es ominioso, es completamente, por así decirlo, instantáneo. El hecho de ver que el Cordero está por abrir el último sello, en primera causa ese impacto de saber qué es lo que va a suceder. El silencio aquí no lo dice la Biblia tal cual, pero yo me lo imagino como un silencio también de espera, ¿no? De estar atentos y ver en ese momento en el que abre el sello, estar ansiosos de cierta manera, pero en silencio, estar expectantes de lo que va a suceder. Es algo similar a lo que puede narrarnos aquí esta media hora de silencio. Y también es importante observar el tiempo, ¿no? Porque recordemos que el tiempo para Dios no es el mismo. Muchas partes de la Biblia mencionan que 1000 años son como un día, o un día son como 1000 años. Son conceptos a veces diferentes a como los tenemos aquí en la tierra. Pero en ese momento Juan nos narra que se detuvo toda voz. Hubo silencio como por media hora. No sabríamos explicar si es media hora en nuestro tiempo o alguna otra medida de tiempo, pero el punto es que este silencio también nos narra un poco de lo que es la calma antes de la tormenta. ¿A qué se refiere esto? Si recordamos cuando estábamos leyendo los anteriores sellos y vimos la destrucción que ya había en la tierra de por sí, había hambruna, los ángeles también que estaban a punto de desatar los vientos de juicio sobre la tierra y que fueron detenidos por un momento. Ya había mucho caos en la tierra. Estas representaciones de juicio también nos asemejan un poco a lo que lo que podemos leer en el libro de Éxodo. Ahí se nos narran los juicios que hubo sobre Egipto y recordemos qué es lo que pasaba cuando Faraón estaba ante ese juicio, pues decía, no, sí, ahora sí voy a dejar salir al pueblo, voy a liberarlos, no voy a retenerlos más y van a ir con su Dios, pero le decía a Moisés, ora para que se quite esta plaga, para que se quite este juicio. Y ya en tantito que Moisés oraba y se disipaba la plaga, Faraón endurecía más su corazón. Entonces, esta calma que precede a la tormenta, al juicio que vendrá, este silencio, también de cierto modo es una manera en la que los habitantes de la tierra en ese momento debamos de estar reconociendo la voluntad y el poder de Dios. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que el corazón humano durante los tiempos de prueba, de aflicción, se conmueve, pero ya cuando pasa ese tiempo de tribulación, nos confiamos y decimos, no, pues ya pasó, era solamente algo pasajero, tenía que suceder, ya estamos más tranquilos. Y es verdad, pero en esos momentos de tranquilidad es cuando Dios también nos llama a volver hacia Él. A no solamente decir, bueno, ya libraste cierta prueba, libraste cierta enfermedad, sino que también debamos de encomendarnos hacia Él, de no dejar que solamente pase la prueba y ya, como si nada, sino que aprendamos, y es algo que posiblemente
el Padre, el Hijo estén dándonos a entender en este pasaje. Cuando venga ese tiempo de tribulación, de gran tribulación, habrá gente que, si bien sí va a reconocer a Dios aún, pero habrá gente que no quiera voltear su corazón a Dios, que diga, fue solamente cuestión de la naturaleza, van a dar explicaciones científicas o tratar de dar explicaciones científicas a todo, pero sabemos que esto proviene de Dios, no es de mano humana, sino es solamente de Él y el juicio proviene de Él. Entonces, este silencio tiene un gran significado también para nosotros, el de reconocer a Dios en los momentos de quietud antes de la prueba. Más adelante vemos que se les dan, en el versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Recordemos nuevamente que el número 7 representa lo completo, algo que está completo. En este caso, los 7 ángeles no solamente quizás representen como alguien que representa a todos los ángeles, sino como un llamamiento divino, un llamado del cielo. Porque, ¿por qué es un llamado? Porque vamos a ver que las trompetas también tienen cierto significado con esto. En el Antiguo Testamento, si vamos a Números capítulo 10, versículo 2, cuando Dios le habla a Moisés acerca de hacer trompetas, estas tenían diferentes propósitos. Vamos a leer lo que dice Números 10:2. Dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Estas trompetas tenían ese propósito, como lo menciona este capítulo, y más adelante, en posteriores pasajes, vemos que también se utilizaban para llamar al pueblo, para la congregación. A veces se tocaba una, a veces se tocaba dos, pero el punto principal de las trompetas es llamamiento, es anunciar algo, anunciar en el caso del pueblo de Dios era anunciar para cuando tenían que reunirse o anunciar para cuando tenían que salir, que tenían que pues simplemente movilizarse. Recordemos que eran nómadas, o sea, tenían que estar eh, vagando por el desierto, por muchos años estuvieron así, pero estas trompetas servían para eso, para hacer un llamamiento. Aquí las trompetas de cierto modo también tienen ese propósito, anunciar los juicios de Dios, anunciar el juicio de Jesucristo. Y es importante saber que este juicio lo está orquestando Él. Reitero, no es por obra humana. Dios puede usar a las personas, sí, pero todos sus planes y propósitos los tiene Él bajo su mano. Entonces, aquí estas trompetas, lo que podemos observar es el anunciamiento para tanto un llamado al cielo y un llamado a la tierra. Aquí pues todo esto se está llevando en el cielo, los ángeles, las trompetas, pero las consecuencias, todo lo que vamos a observar, se va a narrar en la tierra, que es lo que vamos a ver posteriormente en el siguiente capítulo. Pero aquí en general es recordar la trompeta que sirve de llamamiento. También sirve como para dar testimonio. Si recordamos este capítulo, este versículo que les compartí hace un momento, de Números 10:2, dice que se hicieron 2 trompetas. Y recordemos que para dar testimonio se necesitan 2 o más testigos, que es lo que el Señor Jesús también lo menciona en los evangelios. Ahora vamos a seguir adelante. Dice, y de la mano del ángel, en el versículo 3, perdón, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Algo que también nos ayuda a entender muchísimo mejor lo que sucede en el cielo es recordar lo que ya se nos ha escrito en el Antiguo Testamento, el altar, el propiciatorio, todo lo que era el tabernáculo de Dios cuando estaba en la tierra, es decir, cuando se le dio la orden a Moisés que hiciera
detalladamente ciertos artilugios, ciertas cosas, la mesa, todo eso que embarcaba el tabernáculo era una sombra de lo que está en el cielo. Es decir, es una representación de lo que está literal en el cielo. En el cielo también hay un altar, hay un lugar donde un incensario, o sea, hay instrumentos que se narraban en el Antiguo Testamento, hay en el cielo, esa misma representación, esa misma configuración del altar. Y algo interesante es sobre las oraciones. Estos versículos también nos narran mucho sobre la importancia de orar, la importancia de no dejar de orar día y noche, porque a veces pensamos que una oración se la lleva el aire o no pasa del techo, pero cuando se hace con un corazón genuino, cuando se hace con un entendimiento de que solamente Dios es el único que puede escuchar las oraciones, cuando reconocemos que Él es el único Dios verdadero, esas oraciones llegan y están acumuladas, dice la palabra que suben como incienso. Si me acompañan rápidamente a lo que dice el Salmo 141.2, ahí desde tu Biblia, dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Este versículo nos dice mucho sobre la importancia de las oraciones. Cuando tú oras a Dios con un corazón sincero, esa oración se eleva ante Él, ante su trono, y dice que se deposita en este incensario. Es decir, que llega como incienso, como un olor, dice la Biblia, como un olor fragante, lo acabamos de leer, como un olor, pues todos reconocemos el olor del incienso. Cuando lo olemos y nos llega esa mezcla de esencias, de aromas, y ante Dios, cuando llega ante este altar, las oraciones le son similar a ese olor, entonces se almacenan ahí. Y es importante recordar esto porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con estas oraciones, qué es lo que significan estas oraciones que llegan delante del trono. Algo también que me faltó comentarles es acerca del incensario de oro. Este incensario se usaba, recordemos, en el Antiguo Testamento había dos incensarios, uno de cobre, de bronce, perdón, y uno de oro. El incensario de oro es el que se utilizaba únicamente en el día de la expiación. Esto era una vez al año. Este se guardaba anualmente para la humillación del pueblo y expiación de sus pecados. Ese día el sumo sacerdote ofrecía sacrificios como una purificación del santuario por los sacerdotes y por la nación. Si leemos, eso no lo vamos a leer ahorita, pero en Hebreos 9 nos narra un poco de lo que era el ministerio de este sacerdote, que era el que se encargaba de una vez al año entregar este incienso y pedir perdón, pedir perdón por los pecados del pueblo, por los pecados de toda la nación del pueblo de Israel y por sus propios pecados también. Pero esto solamente se hacía una vez al año, por eso se usaba el incensario de oro. Ahora, hoy en día recordemos también, así como en lo que dice en Hebreos 9, la sombra del ministerio del sumo sacerdote, hoy en día Jesucristo es el que está haciendo ese ministerio, es el que está, recordemos aquí, como estamos leyendo en Apocalipsis, el que está orquestando todo este ministerio acerca del juicio, de la propiciación de los pecados. Aquí el incensario de oro también, recordemos, aquí como les mencionaba, se usaba para expiación de los pecados. Jesucristo ya fue el que pagó por nuestros pecados. Ahora, este incensario no solamente servirá como recordatorio de eso que Él ya hizo, porque lo vamos a leer en el siguiente versículo, sino que pues representa también el ministerio que Él está haciendo como sumo sacerdote. Ya lo hemos visto como rey, como profeta. Ahorita en este capítulo lo podemos recordar como sumo sacerdote porque es el que está orquestando todo esta pues, servicio, por así decirlo, acerca de los juicios que están derramando, que se van a derramar sobre la tierra. Recordemos otra vez también que ya estamos aquí en la lectura de Apocalipsis 8, ya estamos dentro del periodo de la gran tribulación. No es antes, no es
para que no nos confundamos, sino que estamos en la gran tribulación y tampoco es como que la mitad, estamos en el inicio. O sea, van a venir cosas aún tremendas y todavía no se cumple la mayoría de lo que ya está escrito. Entonces vamos a seguir más adelante. Dice en el versículo 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí es donde les comentaba que va muy de la mano la importancia de orar. Cuando nosotros oramos, y eso es verdad, la oración es tener una comunión sincera e íntima con Dios. Es importante no menospreciar esto, porque muchas veces lo hemos tomado a la ligera el orar, lo hemos tomado a la ligera de que pues ya nada más oro por los alimentos, o oro nada más de camino al trabajo, que no está mal, en verdad no está mal eso, pero cuando tú tomas tu tiempo en la intimidad, como decía Jesús, cuando tú oras a tu Padre en lo secreto, Él te recompensa en público. Cuando tú oras en tu habitación, en tu aposento, donde tengas la oportunidad de estar a solas delante de Él, valora ese momento, valora esos preciosos instantes en los que puedes derramar tu corazón ante Él y saber que Él te oye, y como vemos aquí, esas oraciones suben delante del trono, ante el altar de Dios, y llegan hasta la presencia del mismo Dios, y dice que son las oraciones de los santos. Ahora también recordemos estas oraciones que están siendo también tomadas en cuenta las oraciones de las almas que fueron, bueno, que van a ser bueno, van a llegar a la gran tribulación, y en ese momento pues sí puede que lleguen a ser salvos cuando reconozcan a Dios y clamen. Ya lo habíamos leído en capítulos anteriores, cuando están estas almas delante del trono también clamando por justicia, porque dice la Biblia, no recuerdo si estábamos leyendo en el capítulo, en el 6 o en el 5, donde leíamos acerca de las almas que estaban delante del trono. Y estoy recordando el capítulo. Sí, si no me recuerdo, fue en el 5, donde veíamos sobre las almas de aquellos que habían sido muertos en la gran tribulación, y pues simplemente clamaban por esa justicia, y eso ya se va a ver reflejado en este instante, cuando estamos leyendo acerca de las oraciones de los santos. Reitero, Dios no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Él tiene total conocimiento de cada una de ellas. Dice la Biblia que inclusive Él conoce lo que vamos a pedir antes de que lo hagamos. Entonces Él tiene completo control de estas oraciones también. Sabe lo que las oraciones de estos santos, lo que significan, aquellos que claman por justicia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos clamado por esa misma justicia en el día a día? Cuando algo que nos pasa o le pasa a alguien más y sabemos que no es correcto, que es injusto, que hay veces que muchas personas pues hacen mal uso de su poder, de la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, y vemos a nuestros simples ojos, vemos que no hay justicia, pero recordemos que todo esto se está guardando para el día de la ira del Cordero, que es pues lo que estamos leyendo, lo que estamos presenciando en este instante, a través del capítulo 8. Dice en el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces la respuesta a las oraciones, a todas las oraciones de los santos, que aquellos que fueron muertos durante la gran tribulación, aquellos mártires de Jesús, todas esas oraciones van a traer su respuesta en este versículo. Porque este incensario pasa algo curioso, diríamos lo contrario a lo que pasaba cuando el sumo sacerdote ofrecía este incienso. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el incienso y pedía por los pecados del pueblo, esta petición iba hacia arriba, hacia el cielo, pidiendo pues por misericordia, por justicia y por muchas cosas más. Pero acá vemos que el ángel lo que hace es tomar el incensario, llenarlo de fuego del altar y arrojarlo a la tierra.
Entonces, Dios puede hacer grandes cosas, puede hacer muchísimo más, no necesariamente necesita de nuestras oraciones, pero se agrada cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos por aquello que Él sabe que puede hacer y que inclusive lo va a hacer, pero se agrada cuando nosotros oramos y esas peticiones llegan ante Él. Y en este versículo vemos que esas oraciones son usadas para dar respuesta a todo aquello que habíamos pedido por justicia, por misericordia, por juicio también durante aquellos que pues creen salirse con la suya. Y dice aquí que cuando se mandan estas oraciones junto con el fuego del altar, porque no nada más se trata de nosotros, sino sabemos que es por el poder de Dios que sucede esto. Dice que con el fuego del altar llegan hacia la tierra y hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. O sea, hay grandes cosas que aún así, esto es el principio, no termina aquí, sino que van a seguir aconteciendo más cosas de estos truenos, relámpagos y muchos terremotos. Pero no, reiteramos, no es solamente por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios y porque Él usa nuestras oraciones. Entonces, lo importante o lo que podía compartirte en este momento a raíz de este capítulo es acerca de las oraciones. Recordemos que Dios hace un llamado, nos hace un llamado a nosotros para poder buscarle y agradarle, como esa voz de trompeta que se nos menciona también en Tesalonicenses, en Corintios, donde Pablo hace uso de la trompeta, que va a ser un llamamiento en el cual Dios nos va a mandar a llamar a su presencia. Dice que con voz de arcángel, con voz de trompeta, somos llamados. Entonces, haciendo alusión a esa trompeta, no es la misma de la que estamos hablando, pero haciendo alusión a aquella trompeta, entreguémosle nuestra vida a Cristo hoy. No esperemos al último llamado, sino que durante el tiempo de gracia que estamos viviendo, que podamos gozar de esa vida que Dios nos da, que podamos trabajar para obtener la corona de victoria en ese día y que podamos ser partícipes de este momento de observar cómo Jesucristo abre los sellos, cómo ver todo lo que vendrá en la tierra y sobre todo pues recordar que Él es el único que tiene totalmente el control de esto. Es algo que también no se nos debe olvidar, que este capítulo, por muy caótico que vaya a haber destrucción en la tierra, Dios tiene el control, Dios tiene el único control de todo esto. Él sabe el tiempo, el momento en el que tiene que suceder todo y es gracias a Él que podemos seguir y permanecer firmes ante su trono, ante el trono del Padre y saber también que lo que hemos orado, lo que tú a veces piensas que no tenía sentido, que por lo que oraste, o si oraste y no te sentiste con ganas de orar, que recuerdes esta imagen de que todas esas oraciones, las oraciones de los santos, llegan ante la presencia de Dios y están ahí almacenándose en el incensario para que en el día de que Él lo decida se derramen delante de la tierra. También vemos aquí, pues aquellos que han padecido a causa de Jesucristo, esas oraciones tampoco están desperdiciadas, ni tampoco es que no hayan sido contestadas, sino que hay algunas que están siendo reservadas para ese día. Entonces, con firmeza y con mucha convicción, seguir orando y seguir pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para también saber por qué orar, por qué cosas orar y no desmayar, no tener pues ese desánimo, sino seguir adelante a través de toda esta, pues la palabra que Él nos está dando, las palabras de aliento y de ánimo para seguir orando fervientes, gozosos, sin dejar nada atrás, porque recordemos nuestras oraciones son como ese incienso que llegan delante de la presencia de Dios y le agradan. En verdad le agrada a Él cuando nosotros clamamos y pedimos en todo tiempo, no solamente en los momentos de dificultad, no solamente cuando tengamos dudas, cuando tengamos problemas, sino también cuando estemos alegres, cuando pensemos que todo nos está saliendo bien de cierta manera, ahí también Dios agrada para cuando nosotros tengamos motivos para orar, que sean esos, los malos motivos, los buenos motivos, es decir, las malas estaciones, los periodos de prueba y los periodos de bendición,
que todo sea motivo para orar. Entonces, con base a eso, vamos a darle gracias a Dios por otro estudio y por otra enseñanza más el día de hoy. Padre eterno, te damos gracias porque tú, con tu poder, con tu misericordia y con tu amor y tu paciencia, nos enseñas a ser partícipes de tu gracia, a participar de este ministerio de la oración, que no se nos olvide por aquellas cosas que hemos orado antes y quizás a veces no hemos visto respuesta directa, pero sabemos que estás tú contemplando cada una de esas oraciones, aquellas que se hacen con un corazón íntegro, con un corazón puro, y ese corazón puro solamente lo podemos conseguir cuando permitimos que la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Te agradecemos al Espíritu Santo, que es también el que intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir, cuando nuestras palabras a veces son indecibles o indescifrables. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para poder orar por aquellas cosas que valen la pena. Te pido por cada oyente y cada persona que escuche esta palabra, que sea de bendición para sus almas y que la oración, como dice tu palabra, la oración del justo puede mucho. Que esas oraciones justas nos recuerdes que tienen un gran poder y un gran impacto en este tiempo y en el porvenir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén.